Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a todos al segundo webinar que organizamos desde Asaja Alicante y que se enmarca en las terceras jornadas del Arroz Bombón. Aprovecho, como guardo todas las distancias de seguridad, para quitarme en estos momentos la mascarilla y que me puedan entender un poquito mejor. Mi nombre es Laura Nova, soy responsable de prensa y comunicación de Jóvenes Agricultores Asaja Alicante y precisamente de este cultivo vamos a hablar hoy en profundidad y con grandes expertos en la materia, en un webinar que hemos dividido en dos apartados. El primero de ellos va a consistir en una ponencia de la mano del investigador y catedrático de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Ángel Carbonell, y el segundo será un show cooking retransmitido en streaming a través de esta misma plataforma desde las cocinas del conocido chef alicantino Pep Romany en su restaurante Pont Sec de Denia, desde donde me encuentro en estos mismos momentos. Pero antes, por ponerles en contexto y para todos aquellos que no conozcan este apasionante proyecto del arroz bombón, les cuento muy brevemente qué es esto del arroz bombón. Se trata de una variedad que dejó de cultivarse hace 50 años en el Parque Natural La Marjal de Pego Oliva, en la Marina Alta de Alicante, sustituida por otras más rentables y que recientemente ha sido recuperada gracias a un proyecto de investigación liderado por Asaja Alicante, la Diputación Provincial y la empresa arrocera Pego Natura, con el claro objetivo de poner en relieve lo autóctono y un producto con valor añadido y calidad diferenciada. Como digo, el bombón es la única variedad cultivada de manera exclusiva en la provincia de Alicante y, bueno, todavía se acuerdan de ella las personas mayores, los abuelos de los pegolinos, que la cultivaban de forma diferenciada al bomba y al redondo y lo hacían para el consumo de casa, para el consumo privado de la familia por lo apreciado que era. Muchos os preguntaréis, pues, ¿por qué es tan especial esta variedad? Bueno, pues por sus particulares características, solamente se puede cultivar en las aguas limpias y de manantial del Parque Natural La Marjal de Pego Oliva, en la Marina Alta, que es, bueno, un enclave singular con unos índices pluviométricos de los más altos de España y donde las montañas que rodean la Marina Alta hacen de efecto esponja que van filtrando todo el agua que les llega hasta la Marjal. El resultado es una tierra naturalmente fértil, con muchísima materia orgánica, de ahí su color negruzco. Y bueno, las principales características son su gran biodiversidad, así como la calidad y la excelente calidad y la cantidad de sus aguas. En definitiva, el bombón es una variedad única que no utiliza fungicidas, tiene una superficie de cultivo limitada, absorbe más agua que el redondo y, bueno, ya ha seducido en jornadas anteriores a cocineros de la talla de Quico Moya de La Escaleta en Cocentaina o de Baris Miralles del Nou Cavall Verd en Val de la Guard, que aprovecho desde aquí para mandarles un saludo y para agradecerles que hayan confiado en este proyecto desde sus inicios y sean grandes prescriptores de este gran producto. No me quiero extender más, doy paso a la primera parte de este seminario online que correrá de la mano, como he comentado, de Ángel Carbonell, que es doctor en químicas, catedrático y profesor titular de la Universidad Miguel Hernández de Elche, coordinador del Grupo Investigación Consolidado, Calidad y Seguridad Alimentaria de la UMH. Además, la experiencia adquirida a lo largo de los años, hizo que en agosto de 2020 asumiera la Dirección General de Ciencia e Investigación de la Consellería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital de la Generalitat Valenciana. Su ponencia se titula Seguridad Alimentaria y Oportunidades de Mercado para el Arroz de Pego de la Marjal. Adelante, Ángel. Hola, buenos días, Laura. En primer lugar, agradeceros a Asaja la oportunidad de estar aquí y compartir con vosotros los resultados del estudio pues, que acabamos de realizar. Y bueno, gracias. De nada, Ángel, adelante. Bueno, pues como muy bien ha hecho Laura, me llamo Ángel Carbonell y bueno, pues llevo trabajando en temas de arroz y arsénico pues desde que comencé mi tesis doctoral allá por el 1990, es decir, llevamos mucho tiempo trabajando con este tema. Y lo que voy a exponer en la jornada de hoy son los resultados más recientes de este estudio que hemos hecho del arroz de La Marjal de Pego y Oliva. Y bueno, pues voy a tratar de hacer una pequeña introducción a este tema. Como muy bien ha dicho Laura, desde principios de agosto de este año estoy en la Consellería de Innovación, Universidad de Ciencia y Sociedad Digital y desde aquí soy el responsable de Ciencia e Investigación y eso también va de alguna forma a
a guiar un poco mi charla de hoy, ¿verdad? Mi intención, al fin y al cabo, es promover al máximo la difusión de los resultados que se hacen en los centros de investigación de las universidades. Creo que para toda la sociedad valenciana es imprescindible que haya una conexión fluida y dinámica entre estos entes, entre los investigadores y la sociedad. Eso va a permitirnos avanzar mucho más rápido y que, bueno, pues que nuestra economía se vea beneficiada. Siempre para poder hacer estos actos de difusión, de transferencia, de comunicación científica, la idea es que tengamos un problema a resolver y en este caso el problema a resolver no lo presentó Vicente Domínguez de la empresa Pegonatura, en el que él tenía, junto con Asaja, en los que tenían este proyecto de recuperación de una variedad tradicional de arroz como es la bombón en la marcha de pego y oliva. Esa es la problemática que nos invita a nosotros a trabajar en esta zona geográfica tan especial y tan peculiar. Y después lo que hicimos fue, bueno, ahora os explicaré un poco el diseño del experimento y demás, pero al final el resultado es un artículo científico, un artículo objetivo, con resultados totalmente objetivos, que lo que nos permite es hacer una difusión, una publicidad de las bondades de este arroz, pero no una publicidad gratuita, una publicidad subjetiva, sino una publicidad basada en datos totalmente objetivos, datos científicos y datos publicados pues, en una de las mejores revistas del área de ciencia y tecnología de los alimentos, como es Journal of Food Composition and Analysis. Esta situación lo que hace es que nos da una seguridad en lo que vamos a transmitir después que difícilmente podríamos tener sin esta base científica. Como ha dicho Laura, yo vengo de la Universidad Miguel Hernández y más concretamente de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Como veis en la foto inferior, nuestra escuela está rodeada de campos agrícolas y por eso tenemos esta vocación de apoyo hacia el sector agroalimentario, ¿vale? Nuestra idea, y lo podéis ver un poco en las líneas que configuran que dirigen nuestra actividad investigadora, es apoyar tanto a los agricultores como a los distribuidores y elaboradores de productos. Hemos trabajado con muchos productos, zumo de granada, almendras, pistachos, aceite de oliva, turrón, etcétera, etcétera. En este caso vamos a trabajar o voy a presentar resultados de esta línea que os he dicho de seguridad alimentaria, en la que nuestro principal objetivo es estudiar la presencia de contaminantes químicos, principalmente arsénico. Siempre que pensamos en arsénico, pensamos en esto, ¿no? En un veneno, en un elemento que, bueno, pues que es peligroso para nuestra salud, etc. Y siempre pensamos en que tiene un origen humano, ¿no? Uno antropogénico. Y no es verdad, no siempre es así. Fijaros, en esta fotografía inferior que he puesto, aquí se da el considerado como mayor envenenamiento de la historia de la humanidad. Esto es el delta del Ganges. Y el delta del Ganges incluye en esta parte de aquí, la parte inferior izquierda, un estado de India, que es Bengala Occidental, para que nos situemos todos más fácil, Calcuta y los alrededores, y en la parte derecha de esa imagen está Bangladesh. Como decía, aquí se da el considerado como mayor envenenamiento de la historia de la humanidad, donde aproximadamente 80 millones de personas, y repito, 80 millones de personas, casi el doble de la población española, están afectados por problemas de salud relacionados con la ingesta excesiva de arsénico inorgánico. Estos son los resultados de esta ingesta excesiva. Cuando uno consume arsénico inorgánico por encima de lo que su cuerpo puede detoxificar, aparecen los primeros síntomas. Se llama la enfermedad de los pies negros porque empiezan a aparecer manchitas negras en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Evidentemente, eso ya termina en cáncer de piel y en otros muchos cánceres. Como veis, estas imágenes son impactantes, pero no hace falta llegar a
a esta severidad, porque ya cualquier mujer, por ejemplo, que tiene una manchita negra es apartada de la sociedad, discriminada e incluso, por ejemplo, pues bueno, se le discrimina completamente porque, bueno, pues está manchada ya, ¿vale? ¿Qué pasa en esta zona que le hace particular? Pues se unen varias cosas. Es una zona muy pobre. Es una zona donde su dieta es muy restringida. 70% de su ingesta calórica depende del arroz. Se cocina con agua contaminada. Los campos están contaminados y se bebe agua contaminada. ¿Y por qué es esa contaminación? Pues esa contaminación es muy sencilla. Y es porque el Himalaya es rico en arsénico. El arsénico es el elemento 20º por abundancia en la corteza terrestre, es decir, en todos los suelos, en todos los territorios hay arsénico, simplemente que el Himalaya lo concentra en mayor proporción. Y el río Ganges lo va arrastrando en sus sedimentos y lo deposita en el delta del Ganges. Como he dicho, en ese delta se incluye Bangladesh y Bengala Occidental. Por tanto, es de un origen natural, de un origen antropogénico, y lo que hace es que origina este envenenamiento tan grande. Llegado un momento, nosotros nos planteamos, ¿esta situación puede trasladarse a Europa? Y esa es la pregunta que nos hacemos, ¿no? Porque en realidad, si nosotros observamos y hemos estudiado su dieta, hemos estudiado sus métodos de cocción, como he dicho, el 70% de su ingesta depende del arroz. Nosotros también somos grandes consumidores de arroz. Por tanto, estamos en las mismas situaciones, en la misma situación que ellos, tenemos el mismo riesgo. Y bueno, iremos comentando y tratando de responder a esa pregunta pues a lo largo de la charla. Sin embargo, quiero defender de alguna forma al arsénico. El arsénico no siempre es malo y hay compuestos que se han utilizado tradicionalmente basados en arsénico para curar determinadas enfermedades como la sífilis. Y en la actualidad, el trióxido de arsénico y la arsenobetaína son compuestos que están siendo estudiados para ser útiles en la prevención de determinados tipos de cáncer, ¿vale? Por tanto, no quiero entrar mucho más ahí, pero bueno, saber que no todo el arsénico es malo. Hay dos tipos de arsénico. Arsénico inorgánico, y es el que vamos a hablar siempre aquí, y arsénico orgánico. El arsénico orgánico, por ejemplo, está presente en los pescados y en los mariscos. Nuestro cuerpo es capaz de eliminarlo en 24 o 48 horas. Por tanto, no hay ningún problema con ese tipo de arsénico. Repito, arsénico orgánico se elimina, nuestro cuerpo lo detoxifica y no nos causa ningún problema. El problema es el arsénico inorgánico, ¿vale? El arsénico inorgánico sí que es un problema y este es el que tenemos en el arroz. Y la primera pregunta que nos surge siempre es ¿por qué hay esta asociación entre arroz y arsénico? ¿Por qué solo hablamos de esa dualidad? Y es muy fácil. Los suelos, un suelo normal, un suelo cultivable pues para huertos de naranjos, tiene unos compuestos que son óxidos y hidróxidos del suelo y esos compuestos son capaces de absorber muchos de los contaminantes que vamos acumulando en los suelos históricamente, entre ellos el arsénico. ¿Qué diferencia el arroz con respecto a otros cultivos? Pues lo diferencia el que se cultiva inundado. Cuando yo inundo un suelo, toda su biogeoquímica cambia. ¿Eso qué quiere decir? Pues que esos óxidos y hidróxidos se disuelven y liberan todo lo que tenían absorbido y por tanto todo el arsénico que inicialmente estaba retenido en el suelo ya libre y a disposición de la planta. Y por eso el arroz es el único cultivo que acumula arsénico inorgánico. No tenemos ninguna duda, y aquí hay una figura de uno de nuestros artículos en los que vemos que en productos elaborados a base de arroz, cuanto más arroz hay en el producto, más arsénico inorgánico hay. Por tanto, una de las primeras cosas que nosotros siempre recomendamos es que los productos a base de arroz necesitamos que se incluya el porcentaje de arroz que se usa. Eso es básico. Básicamente también en estos productos, como vemos, en gris aparece el arsénico inorgánico
y la mayor parte del arsénico presente en este tipo de productos es inorgánico, por tanto carcinogénico y por tanto peligroso. Tenemos que tener cuidado. Y hay dos poblaciones que a mí y a nuestro grupo de trabajo nos preocupan principalmente, y son los niños menores de 3 años y los celíacos. ¿Por qué hago esta especificación? Porque estos son los segmentos de población que después van a ser una oportunidad de mercado para el arroz bombón de la Marjan de Pigo y Oliva. Y ahora veremos por qué. ¿Por qué estos dos segmentos son los más sensibles a la ingesta de arsénico inorgánico? Pues en los niños menores de 3 años, porque su dieta es muy repetitiva. Un niño menor de 3 años repite continuamente papilla, leche, papilla, leche, papilla, leche. Si los padres no nos damos cuenta y esa leche que gastamos tiene algún porcentaje de arroz y la papilla es a base de arroz, repetitivamente estamos introduciendo en la dieta de nuestros niños una ingesta elevada de arsénico inorgánico. Y además, ¿qué pasa? Que el cuerpo de estos niños puede pesar 5, 6, 7, 8, 10 kilogramos. Por tanto, el arsénico no tiene un poder de dilución, no se diluye en el cuerpo, está concentrado y eso es un riesgo. Exactamente la misma situación pasa con los celíacos y ahora después explicaremos un poquito más en qué consiste la celiaquía. Pero básicamente los celíacos son aquellos consumidores que son intolerantes al gluten, por tanto su dieta no puede tener gluten y muchos de los productos que consumen son a base de arroz. Eso es fenomenal porque el arroz tiene unas propiedades tecnológicas muy buenas, pero si este arroz proviene de sitios donde se ha acumulado mucho arsénico inorgánico, pues los celíacos vuelven a pasar lo mismo. Repetimos reiterativamente la ingesta de arroz y por tanto de arsénico inorgánico. Es cierto que si somos personas adultas, las que somos celíacas, pues la dilución en un cuerpo de 70 kilogramos es mucho mayor. Pero repito, al ser dietas muy restrictivas y muy repetitivas, son los segmentos de población más sensibles. Evidentemente, todos los investigadores que llevamos trabajando en este tema hemos insistido mucho en ello y eso ha hecho que la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, en 2015 saque este reglamento en el que se limita la cantidad de arsénico inorgánico en diferentes tipos de arroz. Arroz blanco pulido 0,20 o 200 ppb de arsénico inorgánico, el arroz descascarado 250, arroz para tortitas de obleas, galletas y pasteles de arroz 200 ppb o 0,30 ppm y después el arroz destinado a la producción de alimentos para lactantes, como he dicho, 100. Como veis, este es el segmento de población más sensible y por tanto los niveles permitidos por la legislación son los más bajos. Aunque aquí pone 0,10, esto yo lo voy a manejar siempre en 100, ¿vale? 100 es el equivalente a esas unidades, pero con las unidades correctas. 100 microgramos por kilogramo de peso. Recordar esa cifra, ¿vale? Es el límite máximo permitido para el arsénico inorgánico. Vale, pues pasamos al tema de esta publicación que acabamos de hacer y a la forma que tenemos de transmitirla. Fijaros, ¿y por qué estoy yo aquí hoy? Pues estoy por lo siguiente. Nosotros fuimos probablemente el primer grupo en el mundo en poner juntos las palabras arroz, arsénico y consumidores celíacos. Sin embargo, y vuelvo a repetir, habíamos publicado en las mejores revistas del mundo ya en 2014, Journal of Food Science, Food Additives and Contaminants, etc., ¿vale? Pero teníamos una problemática, y la problemática es que todavía no habíamos sido capaces de llegar a la sociedad. Habíamos llegado a la comunidad científica, pero yo tenía amigos que eran celíacos o que tenían niños celíacos y no sabían nada de nuestra investigación. Entonces decidimos comunicar a otro nivel, decidimos comunicar a nivel de prensa. Decidimos hacer que nuestros descubrimientos llegaran muy fácil a todos los medios de comunicación. Claro, eso a través de una nota de prensa muy cuidada, pero evidentemente cuando nosotros ponemos las palabras arroz, niños y arsénico juntas, pues puede ser una bomba, ¿no?
Bueno, pues este fue el caso de que fuimos capaces de llegar a la gente y fuimos capaces de que todo el mundo fuera un conocedor y habréis visto programas de televisión, porque estuvimos en todas las cadenas de televisión, en todos los medios de comunicación y todo el mundo ahora siempre es consciente de que hay un riesgo cuando consumimos determinados tipos de arroces, ¿vale? Vale, vamos allá ya con el estudio concreto que nos preocupa hoy, ¿vale? ¿Qué es lo que hicimos? Pues bueno, como decía, a través del contacto de Vicente Domínguez, de la empresa Pegonatura, lo que hicimos fue ir allí al propio marchal de Pego y Oliva y muestrear. Muestreamos arroz bomba y bombón de 9 parcelas, 3 posiciones diferentes dentro de esas parcelas, donde tenemos las coordenadas exactas de nuestra localización. Evidentemente, como ya os he dicho antes, llevamos 20 años trabajando en el tema, por lo tanto tenemos los equipos especializados para poder medir arsénico total y lo que es más importante, arsénico inorgánico, que es el que, como he dicho, es potencialmente tóxico. Sin estos equipos no se puede hacer esa especiación o esos análisis y, por tanto, no podríamos ser capaces de dar estas recomendaciones que vamos a dar hoy. En lugar de comenzar por los resultados de este estudio en concreto, os presentaré algunos estudios anteriores. En 2016 ya hicimos una toma de muestras y publicamos en la revista Food Chemistry los resultados de arroces de 8 regiones de la península ibérica. ¿Vale? Estudiamos el arroz de Andalucía, de Aragón, de Cataluña, de Extremadura, de Murcia, de Navarra, de Portugal y también de aquí de Valencia. Los resultados fueron muy buenos. Acordaros de ese 0,1 o 100. Yo siempre voy a aquí darle 0, ¿vale? El arroz de la zona de Extremadura, bueno, este es el arroz, perdón, el arroz de Andalucía 54, el arroz de Aragón 67, el arroz de Cataluña 80, el arroz de Murcia 57, el arroz de Valencia 63, creo ver aquí, porque me tapa, a ver, perdón, 63, sí. Y aquí arriba, por tanto, como veis, el arroz español en general es muy seguro. Ninguno alcanza este límite mínimo de 100 que hemos dicho antes. Es un gran punto de partida, ¿vale? Repito, es un gran punto de partida. Pero fijaros aquí he marcado 2 tipos de arroz o 2 datos. El arroz integral, el brown, es el arroz integral, y estamos en 157. Y el arroz blanco, 71. Esta es la media de todas las muestras que analizamos en este estudio. ¿Qué pasa en el arroz integral? El arroz integral acumula muchos nutrientes, vitaminas, en la parte del salvado y del germen, que es el que hace especial a este tipo de arroz. Desgraciadamente, como veis, también acumula mucho arsénico inorgánico y por tanto es peligroso. En todos nuestros artículos hasta este momento siempre hemos dicho que no se puede dar arroz integral a los niños, no se debe dar, ni se debe utilizar arroz integral para los alimentos destinados a consumidores celíacos. Repito, y está basado en este dato que tenéis aquí, 157 ppb o 0,157 ppm. Olvidaros de las unidades y simplemente fijaros en el dato que os doy. 157 está por encima de los 100 que fijábamos antes. Por tanto, este arroz no sería legalmente, no se podría utilizar legalmente para elaborar alimentos para niños. ¿Vale? Punto de partida inicial. Estos son los datos de nuestro estudio actual. Bueno, hay 2 colores porque dentro del arsénico inorgánico también hay 2 especies, pero olvidaros, mirad los valores totales, ¿vale? Aquí arriba, el total. Si os fijáis, solo una muestra de arroz se salía o subía por encima de estos 100, ¿vale? Esto que tenemos aquí es whole grain, es el arroz con cascarilla. Este arroz todavía no es comercial, no es comestible, ¿vale? Los arroces que son comestibles son el integral y el blanco, el pulido. Si os fijáis, estamos alrededor de por debajo de los 40. Fijaros aquí los límites que tenemos, 100, 200 y 250. Fijaros dónde están el arroz de la Marjal de Pego y Oliva.
Este resultado es el clave, esta figura es la clave, es el núcleo de toda la presentación que estoy haciendo, ¿vale? Los datos, y vuelvo a insistir, 100 está aquí arriba y nuestros arroces comerciales están aquí debajo, por debajo de 40. ¿Eso qué quiere decir? Que el arroz de la marcha de pego y oliva es espectacularmente seguro desde el punto de vista del arsénico inorgánico, ¿vale? En cuanto a cifras, diremos que los dos arroces que son comestibles varían entre 24 y 50 ppb, con valores medios de 34 a 35. Estos son valores espectaculares. Y otra cosa importante es que no hay prácticamente diferencias entre el arroz integral y el arroz blanco. Esto es difícil de concebir. Volvemos aquí. Si os fijáis, no hay diferencias entre el arroz integral y el arroz blanco. ¿A qué se debe esto? Pues a lo que ha introducido muy bien antes Laura cuando ha hecho la presentación de la charla. A que la marjal de pego oliva tiene una ubicación geográfica privilegiada. El que tenga un alto caudal pluviométrico, es decir, llueve mucho, hay mucha agua. Ese agua es limpia, viene de las montañas cercanas y por tanto no ha sido contaminada en ningún momento. Cuando yo tengo un suelo y tengo este agua tan limpia, cuando ese agua pasa por los suelos, en lugar de aportar arsénico, como es el caso de India, que acabamos de comentar antes, lo que hace es que lava el suelo. Al tener un agua limpia y sin contaminantes, estoy lavando el suelo y cada vez tengo un suelo más limpio, más limpio, más limpio. Y esto es lo que hace que nuestro arroz esté en estos niveles de seguridad. Los niveles son únicos en el mundo. Y os voy a explicar, esta transparencia la voy a pasar, ¿vale? Este es uno de nuestros artículos más recientes. Como si os fijáis, está publicado en la revista Exposure and Health y es del 2019. Si fijáis aquí, hay muchos autores, entre ellos nosotros. Aquí está mi nombre, aquí está el de uno de mis exdoctorandos, ahora ya doctor, Tony Signes, que es de Gata de Burgos. Y aquí en este estudio analizamos arroz de, fijaros, un montón de países y un montón de... Es un estudio mundial, ¿vale? Donde se compararon ya no solo arroces de la península ibérica ni de Europa, sino de todo el mundo. De hecho, estudiamos 1.180 muestras de arroz de diferentes ubicaciones. El valor medio del arsénico inorgánico en todas esas más de 1.000 muestras estaba en 66 microgramos por kilogramo, dentro de un rango entre 2 y 399. Como veis, de 2 a 399 pasamos de ser un arroz perfectamente seguro a un arroz no útil para la mayor parte de la elaboración de productos alimentarios, ¿vale? Recordar, 66 es el valor medio del arroz de todo el mundo, 34-35 el de la marjal de pego y oliva. Y quisiera dejar un poquito de tiempo para que ahora comentemos y me hagáis preguntas y tengamos un poco de discusión. Entonces, directamente voy a ir a las conclusiones y voy a exponeros los resultados que yo creo más importantes, ¿vale? La primera conclusión es que no hay duda ninguna que en los productos, ya no solo, evidentemente, cuando tenemos un arroz tal cual, no hay duda ninguna, pero yo quiero ir más allá. Yo quiero que el arroz de la marjal de pego y oliva no solo se utiliza para paellas, se utiliza también para productos, para alimentos con un valor añadido, como pueden ser los alimentos para niños o los alimentos para celíacos. Por tanto, no hay duda que cuanto más arroz hay, más arsénico hay. ¿Vale? Eso no hay ninguna duda. No hay ninguna duda que gran parte del arsénico que está en el arroz es inorgánico. Ninguna duda tampoco. No hay ninguna duda que esto es una reclamación. Si os acordáis, en ese reglamento de la Unión Europea, solo vienen incluidos niños menores de 3 años. Eso para nosotros es un error. Todo el grupo de investigadores que trabajamos en este tema creemos
pedimos y demandamos a las autoridades europeas que incluyan dentro de este segmento, dentro de este punto de la legislación, también a los celíacos. Los alimentos para celíacos son altamente costosos, son muy caros. Estamos hablando de consumidores sensibles, con unos problemas de salud importantes, que están pagando un alto precio por sus productos, por sus alimentos y que, por tanto, merecen tener la mayor seguridad de que sus productos son seguros y, por tanto, que el arroz utilizado para este tipo de productos nunca supera los 100 miligramos por kilogramo de producto. Demandamos también que el etiquetado sea muy claro, que el etiquetado muestre el origen geográfico del arroz. No todos los arroces, como hemos visto en esos resultados, son iguales. Hemos visto que hay arroces que provienen de sitios donde solo tienen 2 microgramos por kilogramo, a otros donde tienen 399 microgramos por kilogramo. El consumidor tiene derecho a saber de dónde viene su arroz. El consumidor tiene el derecho a saber que el arroz bombón viene de la Marjal de Pego y Oliva. Por tanto, eso debe quedar reflejado totalmente en el etiquetado de los productos. Cuando es arroz, como en este caso, es muy fácil, pero cuando son productos a base de este arroz, esta información queda difuminada en la etiqueta del producto y pensamos que es muy importante que esa etiqueta refleje exactamente origen, cultivar o tipo de arroz utilizado, en este caso, si es posible, bombón, y incluso, y por qué no, el contenido en arsénico inorgánico. Y en la charla yo quería hablar un poco de las oportunidades. Las oportunidades se basan en varias cosas. Las oportunidades, primero, de mercado para este tipo de arroz se basan en tener datos, como he dicho al principio, datos científicos que avalen las bondades de nuestro producto. No es bastante con decir, bueno, pues pensamos que el arroz o creemos, no, pensamos no, estamos seguros que nuestro arroz es seguro. Tenemos datos de 9 parcelas con 3 repeticiones, 3 localizaciones por cada parcela, es decir, un total de 27 muestras dentro de una Marjal que tampoco es tan grande. Eso nos da una seguridad que nos permite decir nuestro arroz es absolutamente seguro, es uno de los más seguros del mundo y, por tanto, puede ser utilizado para aquellos segmentos de consumidores que tienen un mayor riesgo. Vuelvo a repetir, y aquí por eso he puesto esta transparencia, los celíacos. Los alimentos para celíacos son una oportunidad muy buena para ese tipo de arroz. ¿Por qué? Pues por lo que he dicho. Tiene una dieta muy repetitiva, muy restrictiva. ¿Están pagando un elevado precio? Bueno, pues que el agricultor de la Marjal de Pego y Oliva reciba ese precio y a cambio le garantiza un producto de la máxima seguridad alimentaria a estos consumidores. Creo que es un trato justo. Y creo que es lo menos que se puede hacer por este tipo de consumidores que están en un elevado riesgo. Y a la vez es un beneficio económico para los agricultores de esta Marjal y por tanto es una retroalimentación. Y nada, desde aquí pues quería agradecer a Saja y a agricultores del estilo de Vicente Domínguez que no se conforman con lanzar el producto, con elaborar el mejor producto posible, sino que además luchan por demostrar que su producto cumple con unos requisitos, que su producto es de las mejores propiedades, características y se aproximan a los centros de investigación y a las universidades. Reitero, desde la Generalitat Valenciana, desde la Dirección General de Ciencia e Investigación, apostamos muy fuerte por esta conexión entre ciencia, investigación y sector agroalimentario. Estamos a vuestra disposición para ayudaros tanto desde la Consellería de Innovación como desde las universidades. Y bueno, pues nada, reiterar mi agradecimiento a todos los que han hecho posible esta charla. Muchas gracias. No sé si se pueden hacer preguntas. Sí se puede. Tengo aquí un par. Vale, ¿Me oyes? Pues sí, te oigo perfectamente. Mira.
Me preguntan si se puede cambiar el contenido de arsénico de un año a otro. Claro que sí, claro que sí. Las condiciones en las que se cultivan, las condiciones de cultivo son cambiantes. El suelo no es cambiante, pero la calidad del agua sí que lo puede ser. La cantidad de fertilizantes que se utilicen también puede ser. No lo he dicho en la charla, pero hay una razón por la que el arsénico aparece en determinados suelos. Y es que el fertilizante más utilizado en la agricultura es el nitrógeno, fósforo, potasio, el famoso NPK. Hay una similitud química muy grande entre el fósforo y el arsénico. Por tanto, siempre que estamos adicionando el fertilizante NPK, estamos adicionando cantidades pequeñitas de arsénico, pero que se van acumulando en el tiempo. Y por tanto eso puede hacer que cambie el contenido en arsénico inorgánico del arroz. Pero también te digo una cosa, que no va a ser un cambio brutal, es decir, no vamos a pasar de tener 34, 35 a tener 390 y tantos. Posible que nos movamos en un rango, pero estrecho, ¿vale? Y en cualquier caso, de los valores de partida que hemos encontrado este año, 34, 35 hasta 40, están muy lejos de los 100, que son los que son legalmente permitidos para los productos para consumidores más sensibles. Es decir, la respuesta es sí que puede haber una variación, pero en este caso nuestro punto de partida es tan bajo que no hay ninguna duda que el arroz de la Marjal de Pego y Oliva va a seguir siendo seguro de estas dos variedades que hemos trabajado, ¿vale? Porque cada variedad funciona de un modo diferente también y eso es muy importante saberlo. No todas las variedades se comportan del mismo modo. Y aquí hemos estudiado variedad bomba y bombón. No sabemos cómo se comportarán otras variedades. Gracias, Ángel. Más preguntas. Dice, si se cultivase otra variedad, ¿sería oportuno realizar el estudio otra vez? ¿O sirven los que se han hecho para el bombón en el Parque La Marjal? No, como acabo de decir, cada variedad se comporta de un modo diferente. Cada variedad tiene un sistema de supervivencia y de adaptación a un estrés. Hay variedades que acumulan ese arsénico, esos contaminantes en la parte radicular, hay otros que lo acumulan en otros sitios de la planta. Por tanto, en cada caso debemos de estudiar. Puede ser que otras variedades lo acumulen en el salvado o en el germen del arroz integral o en la cascarilla. Por tanto, esos son temas que tenemos que estudiar y que se deben de estudiar. No se puede generalizar o no se puede extrapolar datos de las variedades bomba y bombón a otras variedades. Y por último, porque ya creo que no nos queda tiempo, ¿se conoce algún procedimiento culinario previo para eliminar o reducir el arsénico en las elaboraciones de arroces? Sí. Mira, ese es uno de los estudios que hicimos con la tesis doctoral de Tony Signes, que es uno de los autores que hemos mencionado antes. Ahí trabajamos en las aldeas rurales de India, de los alrededores de Calcuta. Y ahí lo que estudiamos, entre otras cosas, fue los diferentes métodos de cocción que tienen en estas aldeas. Evidentemente, la tradición es sabiduría y al final nos dimos cuenta que la mejor forma de cocción o la forma de cocción que la gente tenía tradicionalmente en estas aldeas era lavar muchas veces el agua. Lavaban como 7 veces el arroz y esas aguas de lavado las eliminaban, ¿vale? Por tanto, cuando yo tengo un arroz que es sospechoso de tener determinados contaminantes o cuando yo voy a utilizar este arroz para elaborar papillas para mis niños, yo lo que recomiendo es que ese arroz se lave varias veces. Cuando estoy lavando, lo que estoy haciendo es tener un punto de partida, un gradiente de concentraciones entre el arroz y el agua. Si el agua no tiene arsénico, aunque el arroz tenga muy poquito, parte de ese arsénico va a pasar al agua. Tiro el agua y, por tanto, estoy lavando y mejorando la seguridad alimentaria de este arroz. Estupendo, Ángel. Pues no hay más preguntas. Pues nada, muchas gracias a todos y espero que la charla sirva para promocionar este arroz que, como he dicho, es de los más seguros del mundo. Gracias.
A vosotros. Muchas gracias, Ángel. Muy interesante lo que nos has contado. Después de esta brillante exposición, pasamos a la segunda parte de este webinar sobre arroz bombón, en el que tendrá lugar un show cooking desde las cocinas del chef alicantino Pep Romain, el Ponsec en Denia. Se está preparando y va a entrar ahora mismo en plano. Bienvenido, Pep. Puede colocarse por aquí. Buen día. Buen día. Pep Romain, físico e informático de carrera, se dedica a la restauración desde 1999. Entiende su cocina como una ventana al territorio, a la marina, que es donde ha nacido, vive y se desarrolla. Su cocina se basa en valores como la cultura gastronómica tradicional, la herencia de nuestros abuelos, la recuperación de nuestra historia, el respeto a nuestro territorio, características, todas ellas, Pep, que son precisamente la base de este proyecto, la base del proyecto del arroz bombón. Bueno, en este show cooking que nos has preparado, Pep va a mostrar 3 aplicaciones diferentes del arroz bombón en cocina. Molt bé. Bueno, pues adelante. Buen día. Buen día. Bueno, voy a permitirme quitarme la caraseta, ya que estoy solo y vosotros estáis a 4 metros. Entonces, bueno, esto más que un show cooking, inicialmente estaba previsto que fuera un show cooking en las cocinas del CDT de Alicante. Al tener que hacer un show cooking, una grabación de cómo elaboramos un arroz, pero por medio de internet, pues no me planteé reconsiderar el show cooking, ¿no? Y en vez de plantearlo como cómo hacemos un arroz visualmente, que no vamos a poder ni probarlo ni olerlo, pues voy a plantear el show cooking, entre comillas, intentando explicar cómo nos planteamos nosotros hacer un arroz y, en definitiva, por qué hemos decidido optar por el arroz bombón en nuestra cocina. Prácticamente es el único arroz que utilizamos en todas las variedades y platos de arroz que hacemos. Al final, bueno, aquí en la cocina mi compañero va a estar elaborándolos y al final lo que haré es plantear 3 propuestas diferentes, conclusión un poco de lo que os voy a comentar. Bien, en este proyecto del Ponsec hay una pregunta básica. Siempre que iniciamos un plato o interpretamos una receta, siempre nos hacemos una pregunta básica, que es el porqué de todo el proceso de elaboración del plato. Siempre hay un porqué. Cuando vamos a tirar la sal, nos preguntamos por qué tiramos la sal en este momento y no después o antes. Nos planteamos por qué tiramos esa sal y no otra. Cuando sofreímos el tomate, nos preguntamos por qué sofreímos el tomate rallado y no lo sofreímos a trozos. Siempre planteamos el porqué de todas las cosas. Es la primera pregunta que nos hacemos. Y la segunda pregunta que nos hacemos, que es una pregunta compuesta, ¿no? Es aquello que llamamos el qué, qui, com, on. ¿Qué producto estamos utilizando? Conocerlo. ¿Quién hace ese producto? ¿Cómo lo hace? ¿Y dónde lo hace? Cualquier producto que entra en la cocina del Ponsec tiene que pasar ese filtro, ¿no? El qué, qui, com, on, que os comento. Bien, pues en el caso del arroz, el qué es simplemente conocer el arroz, ¿no? Y para conocer el arroz, sucinta y básica y rápidamente, conocer el arroz significa, fundamentalmente desde el punto de vista de la cocina, la intervención del almidón en su cocción, ¿no? Eso que todos dicen, no, es que tiene mucho almidón, poco almidón y por lo tanto absorbe más, absorbe menos. Bueno, lo primero que hay que dejar claro es que para contestar esta cuádruple pregunta, en el mercado hay un libro, es la Biblia, para poder abordar el estudio de un arroz. Conocer un arroz es fundamental, lo recomiendo encarecidamente. El libro de arroces contemporáneos de Quique da Costa, porque da los instrumentos para poder valorar y estudiar y reflexionar sobre eso que estoy planteando. Además, tiene una introducción muy interesante de Lluís Ruiz, sobre arroz y gastronomía, que nos sitúa perfectamente nos explica perfectamente cómo podemos situar
el arroz o el plato de arroz que queremos hacer. Bien, pues siguiendo un poquito los instrumentos que proporciona ese libro, como os decía, el primer problema que nos planteamos es que conocer el arroz. Y conocer el arroz, lo primero que tenemos que tener en cuenta es quitarnos esa idea del almidón. El almidón del arroz sí tiene más, porque el almidón del arroz no es el almidón, es el tipo de almidón que tiene un arroz. Y ahí, rápidamente, hay dos tipos de almidón. El arroz contiene dos tipos de almidón, la amilosa y la amilopectina, y la proporción o combinación de esos dos tipos de almidón es lo que hace que un arroz sea más absorbente o menos absorbente, ¿no? Es fundamentalmente lo que diferencia los dos tipos genéricos de arroces que hay, el japonica y el indiano. Bien, en los arroces que nosotros tenemos aquí en esta zona, pensar también que estamos, desde el punto de vista culinario, estamos en un territorio privilegiado. Somos quizás de los pocos territorios del mundo que trabajamos con dos cereales en la cocina, el trigo, cereales cultivados y producidos aquí, el trigo y el arroz. Y especialmente aquí, el arroz que lo tenemos en la Marjal de Pego-Oliva, somos aún más privilegiados por lo cercano que lo tenemos, ¿no? Bien, como os decía, ¿qué arroz trabajamos? Lo comentaremos al final, pero fundamentalmente tanto el bomba como el bombón, que son los dos arroces que se producen en la Marjal de Pego-Oliva, son dos arroces que están en la proporción de amilosa más grande, alrededor del 25%. ¿Qué hace eso? Que sean arroces que absorben poco y se pasan. Lo que los cocineros decimos, se pasan, cuesta más que se pasen. Las otras variedades de arroz que se cultivan en la Marjal en la Albufera de Valencia, el Bahía, el Senia, etcétera, son arroces cuya proporción de amilosa está alrededor del 15% y son arroces que absorben mejor, conducen mejor los sabores. Por contra tienen de que explotan, no son arroces tan enteros, no son arroces tan firmes, que sí que tienen el bomba y el bombón, que es una ventaja, sobre todo en los restaurantes, porque el arroz, desde el momento en que lo haces hasta el momento en que lo sirves, siempre pasan tiempos que no los puedes controlar. El arroz bomba y bombón, especialmente, te permiten aguantar más la textura, la firmeza, la entereza del grano, cuando el comensal empieza a comerlo. Bien, entonces, esa combinación de amilosa y amilopectina, esa combinación de almidón, es lo que define, sobre todo desde el punto de vista culinario, las variedades de arroces que hay. Por lo tanto, la primera pregunta que ya contestamos es, ¿qué variedad de arroz en función de eso vamos a cocinar aquí? Vamos a elegir aquí el bomba o el bombón, en este caso, ¿no? Estábamos contestando la pregunta de qué, la pregunta de quién lo hace, quién lo hace, o cómo lo hacen, el qué y cómo, ¿no? ¿Cómo se hace el arroz? Es muy importante, ¿cómo se hace el arroz? Muy importante porque la respuesta, repito, a esas cuatro preguntas es lo que determina el sabor final del plato, la configuración final del plato. Y todas las respuestas a esas preguntas son igual de importantes. Entonces, ¿cómo se hace ese arroz? El que hemos elegido o que queremos elegir. Bueno, pues se hace en la Marjal de Pego-Oliva y eso es muy importante. Ha explicado antes perfectamente, suficientemente Ángel, las ventajas de la Marjal de Pego-Oliva desde el punto de vista del cultivo. Y por lo tanto no hace falta que me detenga. El cultivo es perfectamente, además, el trabajar con una variedad autóctona lo que nos permite es una variedad del bomba, que ha derivado del bomba y se ha adaptado a las condiciones de la Marjal y por lo tanto, como decía, requiere mucho menos la utilización de pesticidas, fungicidas, etcétera. Con lo cual tenemos una variedad desde el punto de vista sostenible y saludable de unas características perfectas, ¿no? ¿Quién lo hace? Es importante, porque el arroz, no solo hay que cultivarlo, que ya hemos quedado en que tenemos unas condiciones muy buenas, sino cómo se hace el arroz, cómo todo el proceso de elaboración, desde que se cultiva, se recolecta, hasta que lo utilizamos, ahí hay un proceso que va al molino, que es muy importante conocerlo, ¿no? Ese proceso pasa por el descascarillamiento del arroz, después el blanqueado o el pulido. Cuando descascarillas te quedas con el 100% de integral y a partir de aquí el pulido o el blanqueado pues nos va a permitir decidir, sobre todo al cocinero, según lo blanqueado o no que esté el arroz, vamos a tener un arroz, si está poco pulido,
un arroz que absorbe menos, un grano de arroz que absorbe menos, porque tiene más piel, por así decirlo, entre comillas. Un arroz muy blanqueado absorbe fácilmente y también pierde firmeza. Son cuestiones que tenemos que tener claras cuando decidimos coger un arroz. Lógicamente, eso tiene que ver con quién lo hace. El molino que elabora ese arroz. Bien, todo eso lo configuramos en que nosotros el arroz que gastamos sabemos quién lo cultiva, estanques, sabemos quién lo distribuye y controla el proceso de elaboración, que es Pegonatura, y tenemos hasta aquí perfectamente controlado el proceso, ¿no? Y dónde se hace, la última pregunta, el on, en valenciano, dónde se hace, está claro que lo tenemos aquí al lado, en la marginal de Pego Oliva, y por lo tanto la cercanía, en definitiva, en nuestros platos de arroz estamos transmitiendo perfectamente cómo es ese territorio, cómo es la marina, ¿no? La marina alta. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta, aparte de estas preguntas a la hora de elaborar un arroz, es qué técnica, qué utensilio vamos a utilizar para hacer el arroz, ¿no? Es decir, si vamos a hacer un arroz en una paella, por lo tanto estamos pensando en arroces secos. Si vamos a hacerlo en un caldero, estamos pensando en arroces caldosos. Ahí entre medio sabéis que está, luego lo comentaremos, el tema del seco y el caldoso. O si vamos a hacer un arroz meloso, arroz meloso, esos tres términos. Depende del utensilio que utilicemos para que utilicemos obtengamos unos arroces huertos. Ya sabéis que está en la paella, está la sartén, está el caldero, está la cazuela, por ejemplo un arroz al horno, la cazuela, etcétera. Y por último, como os estaba comentando, por penúltimo, decidimos qué textura queremos para el arroz que nos estamos planteando. Si queremos un arroz caldoso, meloso o seco, ¿no? O combinaciones, que luego comentaré. La última pregunta que sí que nos hacemos aquí en el Ponsec, es ¿qué protagonismo queremos que tenga el arroz en el plato? Desde nuestro punto de vista, el arroz puede ser el protagonista del plato. Os pongo un ejemplo, la paella tradicional. Tradicionalmente, en Nueva York, cuando se come una paella, los tropezones se los quita. El arroz es el protagonista. En una paella tradicional, o por ejemplo, el arroz a banda, el arroz es el protagonista. Es el que define el plato. O queremos que el arroz sea un ingrediente más del plato final. Pues ahí estarían, por ejemplo, todos los arroces que derivan de las ollas. Es decir, por ejemplo, el arroz en fesols y naps. El arroz en fesols y naps es un arroz en que es un caldero en que el arroz es un ingrediente más de los muchos que vamos a poner. El cerdo, las verduras, las hortalizas, las habas, etcétera. Y el arroz es como un ingrediente. Y por último, el papel que queremos que juegue el arroz como un soporte. Pensar en las cocas, que es un plato muy tradicional en la comarca. La coca no es más que, en definitiva, es la harina, es el trigo, no es más que un soporte del contenido que hay encima. Bueno, pues el arroz también puede jugar ese papel de soporte en un plato. Pues, por ejemplo, un arroz pensado como soporte de algo que tiene sabor, es un arroz que vamos a hacer aquí, que es el arroz verde, que hace Bert Fowler, o bien en el libro de Quique da Costa veréis, hay infinidad de recetas excelentes en que el arroz es utilizado como un soporte de un sabor, un gusto que queremos transmitir. El arroz es el soporte. Ahí lo más importante no es que el arroz me absorba sustancia, sino que sea el soporte de algo que es lo que me gusta. Bueno, pues ese papel también es lo último que nos preguntamos aquí. ¿Qué papel queremos que juegue el arroz en un plato? Bien, respondiendo a todas esas preguntas que os he comentado rápidamente, hemos elegido y hemos optado por el arroz bombón de pego. Lógicamente, por lo que os he comentado, está casi explicado por qué hemos elegido el arroz bombón, ¿no? Sabemos qué arroz es, sabemos todas sus propiedades, sus características, sabemos quién lo cultiva, sabemos cómo se cultiva y elabora en el molino, y sabemos pues, dónde se elabora. Es decir, es un arroz que perfectamente puede transmitir lo que nosotros hacemos en el Ponsec, que no es más que poner encima del plato el territorio. La forma más fácil de conocer un territorio es comérselo en el plato.
porque interviene en todos los sentidos, la vista, el olfato, el gusto, la mejor manera de conocer un territorio. Y en definitiva, al final, el sabor de un plato es tan importante, el producto, como toda esa historia que hay alrededor del producto es fundamental. No, por último decir, porque es una cosa que es una batalla que consideramos muy importante ahora, desde nuestro punto de vista, y es que se trata de una semilla tradicional. La autóctona es una, el bombón se ha adaptado, es una adaptación en el tiempo del arroz bombón a las características de este territorio, con lo cual, pues como os decía al principio, os decía Ángel, es un arroz que es natural en este territorio. Viene a ser, entre comillas, como un arroz salvaje en este territorio, ¿no? Y esa es la gran ventaja de trabajar con semillas tradicionales que han hecho un esfuerzo muy importante en Pego por recuperarlo, ¿no? El arroz bombón. Bien. Voy a un segundo. Marcha ya todos los arroces, todos, a toda velocidad. Se me ha olvidado marchar los arroces, para que los vierais. Vaya, bueno, entonces voy a presentar a la márchalos a toda velocidad. Se me ha olvidado marchártelos. Voy a presentaros 3 arroces, que van a ser un poquito la muestra de esto que os he dicho. Un arroz que es el arroz en fesols dinars, en el que, bueno, una última cosa, disculpad. Porque cuando he dicho el arroz bombón, hay una cosa que quiero dejar muy clara, muy clara. El arroz bombón es un arroz con mucha amilosa, por lo tanto, es una variedad del bomba, y por lo tanto es un arroz que la gente desaconseja. ¿Por qué lo utilizamos para todos los platos? La gente lo desaconseja porque es un arroz duro, se mantiene entero, pero no es un arroz que absorbe bien, que conduce bien los sabores. Eso no es del todo cierto, porque también como conociendo el arroz, en la cocina tratamos el arroz en función de aquello para lo que lo queremos. Pero tenemos que conocer el arroz. Entonces, el arroz bombón es un arroz que tiene la gran ventaja que de partida, de inicio, es un arroz que va a perdurar el grano entero y seco, que es verdad que va a tener más dificultad, arroz bomba, en absorber y en conducir los sabores, pero el arroz bombón tiene una característica frente al arroz bomba, y es que por su morfología, por su forma, absorbe mejor los sabores que el bomba. Es decir, que es un arroz con las grandes ventajas del bomba, es entero, firme, pero absorbe mejor que el bomba los sabores. Pero insisto que nosotros gastamos el bombón para todos los tipos de plato, veréis esos 3 tipos de arroces, porque es trabajo del cocinero con un producto, adaptarlo y trabajarlo de forma que se comporte perfectamente para aquello para lo que quieres obtener. Con lo cual no tenemos ningún problema con el bombón. Como os comento, ahora veréis 3 platos en los que un arroz es meloso, un arroz es caldoso y un arroz es seco. Y el arroz bomba, como veréis, ahora lo montaremos, veréis que se comporta perfectamente. Evidentemente tiene un tratamiento diferente. El primer plato que veremos, disculpad que están haciéndolo, el primer plato que veremos es el arroz hecho en paella. Hay una cosa que quiero aclarar. El arroz hecho en paella inmediatamente se asocia a un arroz seco. Y eso sabéis que no es del todo cierto. No es del todo cierto porque depende del arroz y del fondo que utilicemos para que el arroz en paella sea un arroz seco, como puede ser, por ejemplo, la paella, o sea, un arroz a banda, o sea, un arroz meloso. Todo va a depender del fondo que se utilice. Si yo utilizo un fondo de un pescado, por ejemplo, el rape, con mucho colágeno, lo utilizo para hacer un arroz a banda, pues voy a sacar un arroz hecho en paella, pero que va a tener cierta melosidad. Ese juego, el arroz bombón me lo permite perfectamente, porque me va en función del fondo que le ponga, voy a obtener un arroz más seco, más suelto, que otro que va a ser más meloso. Por ejemplo, el arroz que vamos a hacer aquí en paella es un arroz que lo estamos haciendo aquí en el Polsec, que es un arroz con bull, un arroz de bull, es una paella de bull. El bull es la tripa del atún. Ya sabéis que esta comarca, este territorio es muy tradicional en salazones, es la tripa del atún salada y seca,
que luego rehidratamos y la guisamos, ¿no? Tradicionalmente es aquello que llaman muy aoret, es un guiso que se come con pan, pero nosotros lo hemos incorporado al arroz. En vez de utilizar el cereal trigo, el pan para comérnoslo, lo hemos incorporado y nos lo vamos a comer con otro cereal, que es el arroz, que es muy tradicional aquí, ¿no? Y hacemos la paella de buey. Bueno, pues eso es una paella, ahora lo veremos, es una paella, pero que va a tener cierta melosidad, porque el buey, encima lo hacemos con cebolla, que la cebolla aporta melosidad al plato, es una paella que va a ser melosa, va a tener cierta melosidad. El arroz no va a aparecer tan suelto como puede aparecer en un arroz a banda o en un arroz. Es decir, que el arroz, en este caso el bombón, solo utilizamos bombón, va a jugar un doble papel. Va a absorber el fondo del pescado que le ponemos, un fondo parte fondo del guiso que hacemos con el buey y parte de un fondo que hacemos con veta, con cinta, va a absorber ese fondo, pero también va a actuar como soporte, el grano va a ser el soporte de la sustancia del fondo. No va a poder absorber el colágeno de la tripa. Con lo cual, el arroz bombón es perfecto, porque va a jugar un papel de absorber líquido, pero también va a actuar de soporte del colágeno de la tripa, que es perfecto. Es para este tipo de arroces, el arroz bombón es perfecto. Absorbe líquido, pero además actúa de soporte de la sustancia que queda después de evaporarse el líquido. Ahora lo veremos y lo comentamos. El otro arroz que vamos a hacer es un arroz muy clásico, muy tradicional, que es en fesols-i-naps. Es ese concepto que os decía de el arroz en fesols-i-naps. El arroz es un ingrediente más. En definitiva, el arroz, como dice Lluís Ruiz en su introducción en el libro que os comentaba de Quique da Costa, lo que es originario, lo que la cocina empieza con el caldero, con la olla y dentro ponerle cosas, y a hervir. Ahí empieza la cocina. Empieza con el fuego, pero la cocina propiamente dicha, cuando ponemos un caldero líquido y dentro vamos metiéndole cosas. Empezamos a cocinar. En un principio, o en las zonas en esta zona en concreto, que lo tradicional era el cereal, el trigo, pues lo que se ponía son las olletas con trigo. Eso ha quedado en el interior del territorio en el interior de las montañas de Alicante, ha quedado como las olletas de blat, ¿no? Pero cuando los árabes introdujeron el arroz aquí, por las ventajas que tenía el cultivo del arroz, desde el punto de vista de facilidad y economía, pues se sustituyó el trigo por el arroz. Con lo cual, pues, ha dado lugar, ¿no?, a los arroces caldosos. Con ello quiero decir que el papel que juega el arroz en un arroz en fesols-i-naps es como un ingrediente más, porque lo otro es fundamental, importantísimo, y cuando nos comemos el arroz, todo lo que interviene en un arroz en fesols-i-naps, cerdo, las hortalizas, las alubias, juegan un papel tan importante como el arroz. Están especializados. Y en tercer lugar vamos a hacer un arroz también, lógicamente, con bombón, en que el arroz actúa, su papel es ser soporte de una sustancia que queremos transmitir. Y lo vamos a hacer un arroz con hierbas silvestres. Esta mañana nos hemos ido a la huerta y hemos cogido una serie de hierbas silvestres, camarroches, dipsons, borralla, oliver, que lo cultivamos aquí. Bueno, con todas estas hierbas y alguna más, hierbas silvestres comestibles, las hemos triturado y junto con aceite de oliva hemos hecho como una crema, una crema. Bien, pues lo que vamos a hacer es, este es el tercer plato que presentaremos, vamos a simplemente, esto que yo creo que, yo conocí esta utilización del arroz como soporte con Quique da Costa y con sobre todo Bernd Kohler, con su arroz verde del Rif. Entonces, esta forma de hacer que el arroz sea simplemente soporte es que yo voy a cocer el arroz, y el arroz bombón para eso es perfecto, porque va con un caldo suave, muy suave, o bien de ave, si lo que voy a rematarlo es con algo que tenga que ver con el mar, con la tierra, o bien de pescado, si lo voy a rematar si va a ser soporte de algo que tiene que ver con el mar, ¿no? En concreto nosotros, como el soporte, el companache que decimos aquí del arroz van a ser las hierbas silvestres, lo hemos cocido, el arroz, con un caldo suave de ave, muy suave, muy suave.
porque la sustancia, el sabor, se lo va a aportar la sustancia, la crema de hierbas silvestres que le vamos a aportar. Es decir, que el arroz lo único que va a hacer es soportar y, por supuesto, aportar su sabor a ese contenido. Es este arroz verde que os vamos a comentar, que vais a ver ahora. Bien, pues un segundo, ¿cómo tenemos los arroces? ¿Cada? ¿Cómo tenemos? ¿Algún arroz rápido tenemos? ¿Qué falta? Vale, pues máximo. Vale, me hacéis mientras acaban los arroces, si queréis, me preguntáis. Es que se me ha olvidado decir que me arrancaré los arroces. No tenía mi alfabeta a la faena. ¿Allí? Vale. ¿O aquí? Aquí, vale. Dime. Bueno, Pep, tenemos algunas preguntas que nos han llegado ya desde algunos espectadores. La primera es, ¿qué valor le da usted a los productos autóctonos y de cercanía? Todo el que tienen. Es el único producto, es el producto prioritario. Quiero decir que nosotros, como dice Santi Santamaría, si un plato no representa el lugar donde está, dice poco. Aparte tiene una connotación muy importante, que es la connotación de sostenibilidad del sistema, ¿no? Es decir, que los productos de cercanía aportan aportan biodiversidad, porque los cultivan, aportan sostenibilidad, porque los tenemos aquí al lado y los cogemos, aportan, y eso es muy importante, sabor, porque los tenemos a minutos, a pocas horas, a pocos kilómetros, porque el producto es una parte fundamental de la cocina. Es curioso, los productores son un departamento más de la cocina. El productor, como os decía, el Keki Common, tiene que ser el productor, yo tengo que conocerlo, tiene que estar formando parte de la cocina. Y por lo tanto, lo que él produce, a mí me gusta mucho decir que el Ponsec es como una orquesta. Una orquesta en la que están cocineros, están los camareros, los productores, y para que la orquesta suene bien, o estamos todos tocando la misma partitura, o esto no suena bien. No suena bien. Muy bien. La segunda sería, ¿cómo se explica que un arroz de calidad autóctono de Pego haya estado sin cultivarse durante 50 años? ¿Cómo valora su recuperación? ¿Cómo valora la recuperación del arroz bombón? Bueno, el esfuerzo, ¿cómo se explica? Pues porque el desarrollismo esté un poco loco y porque, sobre todo en ese territorio, hubo un tiempo en que se desvió, se priorizó otro tipo de desarrollo, el urbanístico, el constructivo, abandonando. Bueno, hacia la quechea, eso se ha acabado, hemos visto que nuestro futuro pasa por recuperar el territorio y sobre todo porque tenemos un territorio muy rico en biodiversidad, en cultivos, en productos. Tenemos un territorio privilegiadísimo, ¿no? Entonces, el esfuerzo que ha hecho este colectivo de Estanques y de Pego Natura por recuperar una variedad autóctona, pues es un esfuerzo maravilloso, porque es que aparte lo que nos puede dar singularidad en este mundo que hacemos todos lo mismo, es eso, es trabajar con productos que son nuestros y singulares. Eso es lo que nos puede dar singularidad y futuro. Porque para hacer lo mismo que se hace en Cáceres, en París o en Estambul, pues no tenemos futuro. Si hacemos aquello de lo que nosotros somos propietarios y característicos, tenemos todo el futuro del mundo. Porque lo que hay aquí no se puede encontrar en muchos lugares. Muy bien. La última pregunta que tengo es, si el cliente aprecia la calidad del arroz como materia prima o es más importante el caldo u otros elementos del plato. No, claro que lo entienden los clientes. Claro, sí. El cliente normalmente, disculpad que castellano a veces no me expreso bien, normalmente no se plantea los detalles del plato. Es decir, que lo valora en conjunto. Qué bueno está este arroz, ¿no? O qué bueno está este tomate, o qué buena... y siempre el cliente lo
se lo carga al cocinero. ¿Qué cocinero más bueno tienes que hace este arroz más bueno? Y está en un error, porque como os decía, esto es una orquesta. Y para que suene bien la orquesta, como no haya un buen instrumento que es el arroz, el cocinero puede hacer las virguerías que quiera, pero sin un buen arroz, tiene que ser una persona muy, muy buena para que con un mal instrumento toque una música buena, ¿no? Entonces, el cliente no sabe distinguir por qué está bueno un arroz. Si es por el arroz, o si es por la sustancia, o si es porque tenemos un cocinero que es una maravilla. Eso no lo sabe distinguir el cliente. El cliente dice, qué bueno es este arroz. Pero lo que no sabe es que todos aquellos que hemos estado nombrando son fundamentales para conseguir un buen producto. El qué, qué, cómo, porque sabemos qué arroz tenemos, quién lo hace, cómo lo hace, dónde lo hace. Tenemos una cocina que piensa sobre eso y actúa en función de eso. Y con eso creemos que conseguimos platos con sabor, ¿no? Cala, vamos para allá, ves yéndome uno a uno y vamos comentando los platos. Bueno, aquí al lado está Cala preparando todos los arroces. Entonces, como teníamos 20 minutos, pues el show cooking lo hemos planteado así. Pásamelo, Cala. A ver, primero que tenemos... Vale, perfecto. Vale. Déjame uno de estos. Vale, aquí primero tenemos el arroz en bull. El arroz en bull. El bull, como os he dicho, es una tripa del atún rojo. Y aquí es un arroz seco, pero que resulta meloso. ¿Por qué resulta meloso? En primer lugar, porque utiliza cebolla. Todos los arroces que utilizan cebolla, que los ortodoxos dicen cebolla en un arroz, ni pensarlo. Bueno, pues en un arroz dependiendo de qué arroz, ¿no? Esto es un arroz hecho en paella seco, pero el bombón me permite, como también es un arroz seco y suelto, no absorbe del todo, me permite cierta melosidad. La melosidad de este arroz no la tiene una paella normal. Es un arroz que es un grano que, como veréis, está suelto, no está lo que decimos empastrado, no está cremoso, pero tiene cierta velocidad, que en 5 o 6 minutos. Esto es una ventaja que el bombón me permite. Es un arroz bomba, es un arroz que tiene una amilosa, un porcentaje de amilosa muy grande, está en el límite con los japónicos, pero fijaros que suelto queda, que es un arroz perfecto. Y aprovecho mientras salen los arroces para comentaros un detalle que a veces crea conflicto, ¿no? Pero que explica muy bien Quique da Costa en su libro. Y es por qué la paella está la mitad vacía, ¿no? Pero por qué las paellas, sobre todo en este territorio del sur, las hacemos muy finas. Muy, muy, muy finas, nada de gordas, ¿no? Pues porque, lógicamente, si la cocción es por abajo, hacer una cocción regular del arroz requiere que estén todos a la misma, con la misma tesitura, ¿no? Porque si no, el de abajo está quemado y el de arriba está suelto, ¿no? El que yo consiga socarrate es otro problema, pero es fundamental que la capa de arroz sea muy fina para que se cueza todo de la misma forma, ¿no? Bueno, pues en cuanto tengas otro arroz, Cala, me lo traes, ¿vale? Vamos allá. A ver qué me trae ahora. Una cosa, si a alguien le interesan las recetas, pues llamando al Fonseca y que pregunte por mí, las digo por no perder tiempo con las recetas, que en definitiva es lo más fácil, ¿no? Está en cualquier sitio. No son secretos, ¿no? Una de las ventajas que tenemos los cocineros es atún, no, es la tripa del atún. En salazón, seca, la hemos rehidratado, la hemos guisado con una cebolla y con su fondo y un poco de fondo de pescado hemos hecho este arroz. La tripa del atún seca es muy potente, muy, muy fuerte, pero la cebolla es un arroz que a mí aparte que gusta a la gente, a mí me gusta mucho el concepto, ¿no? Porque estamos sustituyendo lo que se comía con el cereal trigo, el guisadito que se moja ahí, el cereal trigo lo estamos sustituyendo por... Aquí tengo, toma, llévate esto.
Bueno, este es el clásico arroz en fesols y nabs. Bien, este es un arroz, este tipo de arroz, este plato de arroz, o como queráis llamarlo, el protagonista es el arroz. Aquí nosotros queríamos que el arroz fuera el protagonista. En esto que es una olla, en definitiva, el arroz en fesols y nabs, el arroz es un ingrediente. Aquí el arroz no es lo principal, porque este arroz nos gusta comérnoslo con el fesol, con el cerdo, con la penca que se hace tradicionalmente. Lo voy a poner aquí. Es una olla de carne y verdura, lo podemos llamar como queramos llamarla, pero que hay cantidad de arroz, sí, bueno, claro, le ha dado el protagonismo, pero quiero decir que aquí intervienen, porque lo veas, el arroz a banda, que hacemos en seco aquí, ahí solo hay arroz, porque aquí como arroz, como cerdo, como penca, como fesol, junto con el arroz, ¿no? En todos los platos el protagonista es el arroz, eso es lógico, estamos hablando de... Pero hay más ingredientes que forman parte a la hora de comer de... Y me falta el nabo, que debe haber por ahí, bueno, un poquito de rabo, va muy bien. Y el nabo, napi napicol. Muy bien. Aquí es importante el tema de que el arroz sea el conductor del sabor. En los arroces caldosos, normalmente es difícil conseguir un caldo cuajao, collat, que es diu, con arroz bomba, porque el arroz bomba no es entero, no suelta, no absorbe. Entonces, cuando haces un arroz caldoso con un arroz bomba, te queda un caldo muy claro, muy líquido. Con el bombón conseguimos, como aparte de que absorbe mejor que el bomba, conseguimos también que suelte un poco de amilosa y cuaje mejor el caldo. Fijaros que este líquido, el caldo, no es un caldo claro, es un caldo cuajado. Eso lo facilita más el bombón que el bomba. Es una ventaja más. Esa pluralidad de opciones que tiene el bombón es una de las cosas por las que hemos optado por trabajar con él. Y este hombre creo que está... Vamos para allá, Cala. Vamos. Esto es... Bueno, este es un arroz que a nosotros nos gusta mucho utilizarlo, pero no se vende mucho, desgraciadamente. Y es, como os comento, es la mejor forma de expresar el arroz como un soporte. Simplemente como soporte de la sustancia. Vamos allá. Perfecto. Bueno, mirad, este arroz está cocido. Este arroz está cocido con un caldo suave de ave. Lo que aporta sabor es esa crema de hierbas silvestres que le hemos puesto 2-3 minutos antes de sacar el arroz. Es decir, el arroz no se ha cocido con la sustancia que queremos que sea. El arroz aquí actúa única y exclusivamente como soporte. Eso el arroz bombón también me lo permite. Que el arroz, me falta, bueno, esto es un arroz hecho con hierbas, como os he dicho, silvestres, un poquito de fenoll, camarroches, ixons, diente de león,
borraja, hemos hecho una cremita con aceite, con el turmis y bueno, y lo rematamos por cambiarle, por romper su monotonía y la textura, darle otro tipo de textura con la hierba silvestre más de moda en este momento y más temporada, que es el esclatasan o el, ¿cómo se llama eso en castellano? La seta, níscalo o el níscalo, ¿no? Pues bueno, mirad, ahí tenéis 3 tipos de arroces en que el arroz juega un papel diferente, que tienen diferente textura, ¿eh? Caldoso, el seco y el cremoso, y que en ellos el arroz bombón se comporta perfectamente. Por eso hemos optado, porque nos responde perfectamente a las preguntas de qué, quién lo hace, qué, cómo lo hace y dónde se hace, y encima en la cocina se nos comporta, prácticamente el trabajo lo hace él solo. Nosotros ponemos la mano. Y yo no sé cómo vamos de tiempo. Pues bien, si queréis hacer alguna pregunta más, lo que os comentaba, si alguien quiere saber alguna receta de, pues que no la pregunte directamente al Ponsec, que no es muy complicado. En cualquier caso, las recetas de arroces están ya muy publicadas. Bueno, chef, muchas gracias. Después de esta extraordinaria demostración, Bueno, me imagino que ahora almorzaremos arroz. ahora. Y bueno, pues yo creo que hemos cumplido con el objetivo de este webinar, que era contribuir a la difusión de este extraordinario producto que, como hemos dicho, bueno, tiene todos estos usos que nos ha comentado Pep y que es exclusivo de la provincia de Alicante, el arroz bombón.